crean entre los cubanos en el exterior la preocupación e interés al mundo. Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes y vamos a hablar hoy de algunos temas interesantes que se han dado en términos de debates sobre economía en el contexto cubano y también otros que se han dado en el contexto de Miami. Se han debatido temas de migración que quería poner sobre la mesa y compartir con ustedes. Como siempre, estamos saliendo a última hora a la carrera. Es un momento que hemos tenido, tenemos una agitada agenda de relajación de fin de año. Estamos en San Francisco con la familia y quería conversar sobre algunos de los temas que se han hablado y que me han parecido interesantes. Yo he visto para las cosas que quería hablar y que me han resultado interesantes, quería hablar de una intervención que hizo el viceprimer ministro Oscar, Oscar Fraga. Oscar tiene un apellido compuesto, ahora se me ha pasado Fraga, y que a quien yo conocí personalmente y tuve con él una buena relación. Lo saludamos de pasada hace un tiempo, cuando estaba en una visita en Cuba, pero siempre tengo una buena memoria de la relación que tuve con él. Y no hemos conversado hace mucho, pero creo que es una persona decente, trabajadora, comprometido con el país en línea general. Es
el recuerdo que yo tengo de muchos años atrás. Él tiene un primo que es para mí prácticamente como un hermano. Prácticamente no es un hermano, porque ha sido un hermano de mis hermanos, un hermano mío. Siempre hemos tenido una buena comunicación. Y a mí me resultó muy interesante esa entrevista que dio en lo que se llama la sala de Alma, el Alma Plus TV, la sala de alguien, no me acuerdo ahora. Pero lo tengo por aquí, voy a poner un pedacito y voy a llamar la atención porque quisiera que si algo quisiera recomendar, donde a mí me ha parecido que han habido algunos planteamientos interesantes y que pueden ir a tipos de cambios más drásticos si se empiezan a implementar y se empieza a descubrir y a revelar la cantidad de cuellos de botella que tiene lo que él dice que quieren hacer en Cuba. Si puede haber alguien, búsquemelo, señores. Es el ministro de Comercio Exterior y viceprimer ministro, es Oscar, tiene un apellido compuesto, Fraga, que es la persona que me quiero acordarme del apellido compuesto, que es el apellido de su padre, porque yo soy amigo de él por el lado de los Fraga, que en realidad son los Fraga y Castro, porque este hombre, porque ya es un hombre casi, no es como yo, pero tiene como 3, 4 años menos que yo. Él viene de la familia de la, la hermana mayor de Fidel en el matrimonio de Ángel Castro con Lina Ruz, que tuvo este hombre que era oficial del ejército antes del gobierno de Batista, que era de apellido Fraga, y Angelita Castro, que es la hermana mayor de Fidel y de Raúl, del matrimonio de Lina y de Ángel, porque hay dos hijos, Emma y Pedro Emilio, que son de primer matrimonio de Ángel con la Argote, que es como se llamaba la primera esposa de Ángel Castro. Bueno, te veo que tengo un saludo de William Llerena de Puerto Rico. Dice, saludos de Puerto Rico. Un interesante nombre tiene William Llerena. Y bueno, también nos saluda eh, ¿cómo se llama esta persona? Dagmari Ramos, qué bien, un gusto. Bueno, vamos a poner un pedazo de esa entrevista. Y a mí, yo quería hablar más o menos de lo que yo veo allí y qué pienso de lo que ahí se plantea, que me parece extremadamente interesante. Vamos a verlo un momentico. Déjenme ver. No es el de Cuadrando, aquí está. En versión extranjera en Cuba. Aquí está. Voy a ampliarlo y voy a poner a... Este programa se llama La Salita de Alma. Ahora me acordé ya cómo es que se llama el programa. Y voy a poner el pedazo de la entrevista. Vamos a ver. Sobre todo quiero que las personas se motiven a ir y verla. Es un programa que se llama Inversión extranjera en Cuba, reglas, oportunidades y retos. Voy a ver, aquí está, lo subo. La persona que está desde Cuba, Alain Pérez, por favor, ¿me podrías poner el apellido del viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior? Pues yo lo conocía a él por Oscarito y no me acuerdo del apellido del medio que hay entre él y de verdad que debía antes de empezar el programa hoy haberme fijado. Víctimas fatales y también con el apoyo y solidaridad de numerosos gobiernos, entidades, personas, organizaciones de solidaridad en todo el mundo que han contribuido con esto. Yo quiero, antes que me hagas otra pregunta, volver al huracán, porque decía, ¿hacemos la feria o no? No solo que la hacemos, es que en la feria estuvieron presentes las provincias afectadas por el huracán. En la feria estuvieron presentes con sus logros, con sus rubros exportables, pero también
con evidencias de las afectaciones que generó el huracán en esos territorios. Después del paso del huracán se ha estado diciendo mucho que los recursos no llegan, que los recursos no llegan a las personas damnificadas, que el Estado se los roba, que no llegan de inmediato, que se venden y no se entregan de forma gratuita. Nosotros tenemos experiencia, yo voy a poner solo un ejemplo elocuente. Casi pasando el huracán, recibimos un donativo del gobierno colombiano que vino en un barco de la Armada colombiana y las personas que venían en esta embarcación quisieron entregar directamente esa ayuda, solicitaron entregar esa ayuda. Nosotros tenemos un principio de la cooperación internacional que está recogido en nuestras normas jurídicas. Mucha gente no lo sabe, que es respetar la voluntad del donante. Nosotros siempre decimos qué fue lo que pasó, dónde se afectó, y el donante decide en medio de ese contexto, bueno, qué quiere hacer con su donativo. Y estos funcionarios que vinieron con este donativo del gobierno de Colombia llevaron el donativo directamente, no solo a los municipios, a los barrios damnificados, sino a las casas de las personas. Y eso se documentó. Pero, por ejemplo, también creamos todas las condiciones a nivel de gobierno para que el sistema de Naciones Unidas visitara, y dispusimos toda la infraestructura de transporte, logística, para que visitaran directamente y contrataran en el terreno todos los daños ocurridos en los lugares por donde pasó el huracán. De hecho, eso permitió que el sistema de Naciones Unidas lanzara un plan de acción, lo actualizara posteriormente luego de haber visto in situ los daños ocasionados, y eso generó también que muchos países se motivaron a incrementar la cooperación que habían hecho, y otros países, fundamentalmente de Europa, que se sumaron para contribuir a restañar los daños de este evento climático. Hago el paréntesis, ministro, perdone que lo interrumpa, porque la feria sirvió también de plataforma para captar donaciones para los damnificados, pero también tuvieron que dividirse ustedes, ¿no? Para recibir donaciones. El dilema de si la feria va o no nunca lo tuvimos. Nosotros siempre estuvimos convencidos que la feria era necesaria, porque la Feria Internacional de La Habana no es simplemente una feria, es un evento de mucha trascendencia, es el principal evento de promoción que realiza nuestro país, dirigido a promover la oferta exportable cubana, los resultados de la producción nacional para la sustitución de importaciones, promover también la inversión extranjera y todo lo que es las relaciones económicas externas. En un contexto complejo donde además se han recrudecido las medidas del bloqueo de los Estados Unidos, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra nuestro país de una manera sin precedentes, a lo que se añade la injusta reinclusión de nuestro país por la administración Trump al día siguiente de su toma de posesión en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Todo esto crea un contexto muy adverso. También las dificultades económicas y financieras que atraviesa nuestro país como consecuencia fundamentalmente de esa injusta y unilateral política, pero también de deficiencias internas y problemas que tenemos que resolver y superar. Es decir, nosotros no ocultamos en el bloqueo las deficiencias internas, pero el efecto y el impacto del bloqueo en nuestro desarrollo económico y social es innegable. La feria, como te decía, tiene un alcance mucho más allá de un simple evento. Habíamos realizado en el verano Expo Caribe en Santiago de Cuba, y la feria era como el completamiento de esta decisión de continuar digital, todo lo que es la digitalización de los procesos, el uso de las tecnologías, puede ayudar mucho a suplir ese déficit de personal que la dinámica demográfica. Que además está incluido en los grupos, mecanismos en los que Cuba participa, como el ALBA, el BRICS. Así es. Sí, te decía, fueron 5 áreas temáticas. La inteligencia artificial, que se denominó IA Cuba. También desarrollamos por primera vez en el contexto de FIAP el evento hecho en Cuba dirigido a exhibir y promover la oferta exportable cubana, y por primera vez se estableció un premio para los mejores productos y servicios exportables. También se diseñó un área dirigida al turismo que se denominó Cuba Única, y se desarrolló también un área temática referida a la transición energética. Es un tema que tiene gran relevancia en nuestro país por el déficit energético y la compleja situación energética que atravesamos, que en estas semanas anteriores ha tenido picos que han afectado sensiblemente tanto a la economía como a la población en su quehacer cotidiano. Y como decías, se diseñó también un espacio para los mecanismos de integración regional, y de eso podemos hablar un poquito más. Por supuesto. Ministro,
hablando de la feria, mucho ha sonado en muchos medios, valga la redundancia, un grupo de medidas, de acciones que usted mismo presentó en la feria, destinados para facilitar, viabilizar las formas y cómo se comercia y cómo captar inversiones extranjeras. Primero, todo lo que se desarrolló en la feria forma parte de la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía de nuestro país, que es la guía por la que venimos trabajando para superar esta compleja situación económica. Pero yo lo voy a parar aquí y voy a hacer algunos comentarios. Yo más que todo no es mi práctica reproducir completamente lo que dicen las otras personas. Voy primero que todo a atender a este planteamiento que nos pone esta persona. No sé si se refiere a mí o se refiere a Oscar, cuando él se llama Oscar Pérez Oliva Fraga. Ahora ya encontré el nombre y es viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior. Y aquí hay alguien que pone: no soporto oír este tipo. No sé si se refiere a mí o se refiere a Oscar. En el caso, si se refiere a mí, es muy sencillo, Paulino. Simple y llanamente no te sintonices conmigo. Si no te gusta lo que dice el viceprimer ministro, que puede no gustarte, de todas maneras, si quieres aprender de la situación del país, es importante que lo escuches, porque se está tratando de una figura de primer nivel, es viceprimer ministro en el país y está hablando de uno de los temas más importantes de la discusión económica en Cuba, que es el tema de la inversión extranjera y del evento para la promoción de inversión extranjera más importante anualmente, que es la Feria de La Habana. Yo recuerdo, y por eso voy a tomar un momentico esta referencia que tú pones ahí de que no soportas oír este tipo. Yo recuerdo que una vez, cuando yo estaba hablando en el diálogo interamericano sobre temas de Cuba, el diálogo interamericano es uno de los centros de primer nivel en Washington, donde se discuten temas de la política entre Cuba y entre Estados Unidos y América Latina, y había un grupo de personas ahí. Y a mí me hicieron varias preguntas. Recuerdo que en aquel momento era sobre el Congreso del Partido Comunista, el que ocurrió, creo que es el 7º Congreso, y empecé a hacer referencias sobre lo que se había dicho, lo que estaba en la resolución sobre la economía, etcétera. Y cuando aquello terminó, esta persona que ha sido consultante de varios organismos internacionales, es una persona que viene del exilio histórico tradicional, tiene un PhD en economía y todo eso. Él se me acerca y me dice: no me cabe duda que tú estás preparado, pero mi amigo, me dice, ya cuando esta gente te dice a ti, mi amigo, prepárate para lo que viene después. Me dice: pero mi amigo, hay que tener gandinga para leerte los documentos que esa gente produce. Entonces yo recuerdo que me quedé así un poco estupefacto. Y con la persona que estaba ahí a cargo de eso, que fue un presidente emérito del diálogo interamericano y que ha tenido una buena relación conmigo, recuerdo que le dije: tú ves los problemas que hay con Cuba, que aquí tenemos gente que quiere hablar sobre Cuba y te critica que tú tengas la gandinga de estudiar lo que está pasando en Cuba, y que incluye ver lo que dicen los que dirigen allá, que se supone que tiene una importancia grande. Yo le digo: ¿tú te imaginas que pueda haber en Washington un especialista sobre China que diga así, hay que tener gandinga para leer lo que dice el Partido Comunista de China? Dice, esa persona se le dice sencillamente: no puedes llamarte experto en China, porque para llamarte experto en algo donde hay un gobierno que te guste o no, tienes que desarrollar el estómago, la gandinga, la nariz. Porque hay veces también me ha pasado a mí que tienes que, mira, te cierras la nariz, porque lo más importante es que estudies cosas y sepas de lo que estás hablando. Y tienes que ir y estudiar, leer, entender, escuchar lo que está diciendo las élites políticas, los que gobiernan un país que tú llamas o dices ser un estudioso del mismo. Así que, mira, te voy a decir un consejo. Si es con respecto a mí, no hay problema. Mira, cambia el dial. No es difícil en YouTube o en esos lugares, o en el Facebook, irte y leer otra cosa, Paulino.
Pero en última instancia, si lo que te molesta es esta persona, yo creo que si quieres aprender de Cuba, si quieres discutir el tema de la inversión extranjera, tienes que escucharlo un poquito. Y por ahí está. Gracias, estoy tan contento que llegó Mendive y está por aquí con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que este hombre ha dicho? Yo quería hablar de la entrevista, sobre todo para motivarlo que usted lo vea. Porque esto es un caso en el cual a veces hay ideas buenas, ideas que se discuten, ideas que se presentan, y el mayor problema está en que no se dice cómo se van a implementar, e incluso cuando se empiezan a implementar, empieza la resistencia burocrática, la resistencia política, los ganadores de situaciones de equilibrio de reforma parcial, que no quieren una reforma integral comprensiva para que el país salga de la crisis en la que está. Y en ese caso, a esos buscadores de renta, a esas personas de comportamiento oportunista, a esas personas que procuran limitar el alcance de la reforma, tienen que ser removidas y tienen que ser derrotadas políticamente. Si el objetivo es realmente hacer una reforma y mover el país hacia una situación mejor. Y voy a hablar ahora de algunas de las cosas que yo veo ahí, porque no quiero ir poniendo un pedacito, otro pedacito. El que lo quiera ver, vaya, señores, vaya y vea la entrevista. Y puede ver las situaciones, las propuestas que ahí se dicen, que yo creo que implican cambios importantes. No son todos los cambios suficientes, están muy lejos de ser los cambios suficientes, y en mi crítica ustedes van a notar que yo voy a criticar cosas que él no dice, pero a mí me parece que apunta a moverse en la dirección de la adopción abarcadora e integral de una economía mixta, integrada, aún con todas las dificultades del bloqueo y todo eso, a la economía mundial. ¿Y a dónde moverse? A una economía de mercado con un sentido mixto, que tenga un Estado regulador, redistribuidor, desarrollista, pero dentro de un contexto de economía de mercado. Porque no hay, yo digo que sí ha quedado demostrado que el sistema de economía de comando ha sido un fracaso donde quiera que sea implementado. Y en Cuba, más allá del manejo de urgencia, del manejo de emergencia, también es de esperar que el sistema de comando no vaya a dar resultados, y lo que hay que hacer es finalmente enterrarlo y moverse en esa otra dirección. Voy a hablar de algunas de las cosas que él dice, porque es verdad que yo no puedo ir uno por uno viendo las cosas que él ahí dice. Primero que todo, este tipo de entrevista que está haciendo ahora, esto de la salita de Alma, y que ahora viene una con Joana Tablada, que la han anunciado, no sé si ya la pusieron, porque yo la última que vi fue esta, la primera que vi fue esta. Yo creo que el gobierno está tratando de cambiar la política comunicacional y empezar a competir en parte con los programas oficiales como este de Cuadrando la Caja, y en el plano de las batallas ideológicas y todo eso, como el otro de, ¿cómo se llama? El de Confilo. Pero también está incorporando este tipo de acción en a nivel de podcast, y a mí me parece un pasito en la dirección adecuada, pero yo creo que si de verdad este gobierno, en lo que le queda a Díaz-Canel o lo que venga después, quiere cambiar la política comunicacional, tiene que aceptar dialogar y conversar con personas dispuestas a hacerle preguntas difíciles y que tengan distancia política del gobierno. Eso es una realidad que yo creo que hay que plantear. Y si el gobierno no quiere aceptar eso y no quiere exponer a sus líderes a eso, que por lo menos tiene que permitir que ocurran debates de ese tipo, entrevistas, por ejemplo, como las que algunas, no todas, porque hubo algunas en las cuales también hubo, ¿cómo decirle? Benevolencia, por decirlo de alguna manera, de algunas de las entrevistas que hizo la joven Cuba en esta última sesión, que estaba Mariana Camejo y el otro, ¿cómo se llama? El matemático, que ahora se me olvida el nombre, que dice que es matemático o físico y comediante, Bacallao. Yo creo que eso, el gobierno tiene que empezar a permitirlo más, y por lo menos, miren, más que exponer no solo a las figuras de primer nivel, como es el caso de Oscar Pérez Oliva Fraga, empezar a exponer a un debate y a cuestionamientos más serios a dirigentes
a nivel de directores, a nivel de gobernadores de provincia, intendentes municipales, y en realidad plantearse que el cambio también de la política comunicacional tiene que venir junto con una política de descentralización. Uno de los grandes méritos de las reformas políticas más importantes que en China y Vietnam transmitieron y destrabaron los procesos de equilibrio de reforma parcial fue la descentralización. Y ahí en eso de la descentralización también hay que tener un espacio para una política comunicacional que sea más cuestionadora. Las entrevistas estas son todas supremamente amigables y en las cuales prácticamente no se hacen en cierta medida preguntas que son de mayor calado, de pinchar más, de follow up en relación a lo que dicen las figuras que concurren a estos lugares. Y en ocasiones, yo lo he dicho, yo he tratado de hacerle entrevistas a algunas de estas personas y yo creo que nadie puede dudar de mi condición patriótica a la hora de ver el tema cubano, patriótica que también en mi caso incluye a los Estados Unidos, y sin embargo he notado que es tan difícil que se pueda hacer una entrevista con esta gente. Aún así, yo sé que yo no soy el más profesional en eso, hay personas que tienen entrenamiento de periodista para entrevistas, etcétera, pero es cuestión de encontrar a la persona apropiada para hacer esto. Esto me viene a la mente, por ejemplo, una persona interesantísima, es la editora de On Cuba, Milena Recio, y que ha tenido ideas críticas, y cuando ha entrevistado a otras personas, no necesariamente del gobierno, también ha sido incisiva, y donde yo creo que deberían abrir un espacio ahí y empezar a dar entrevistas con gente que tenga una visión un poquitico más gorda. Y segundo, que en estos programas, cuando se trata de debate, por ejemplo, el programa este de Cuadrando la Caja o la propia Mesa Redonda, empiecen a invitar gente que tiene criterio distinto, que quiere interpelar por los 20 años perdidos, que quiere decir, oye, esto yo lo propuse en los años 90, como podría decir Julio Carranza, y que diga, esto lo propuse yo en los años 90 y sigo expresando un compromiso con una salida del país de la crisis, con una reforma integral, pero una reforma comprometida con el esquema martiano de desarrollo, con justicia social. Díganme algo ustedes. Y yo creo que eso es algo que se tiene que plantear el gobierno si quiere realmente que mucha gente que es escéptico y que tiene dudas les empiece a creer con un poco más de seriedad. Pero de lo que hay, vamos a hablar, porque yo creo que esta entrevista trajo a un viceprimer ministro que dijo cosas que son nuevas, novedosas, que hay que leer. Y en la fórmula de la entrevista empieza con una discusión de las cosas que siempre hay que decir para entonces pasar a proponer cambios. Primero él habló de la edición que creo que esta sería la 41, porque la 40 de la feria fue interrumpida por el huracán Rafael, o sea que la edición 41 estaría precedida por el huracán Melissa, pero que ellos se decidieron no solo a hacer la feria, sino a que las provincias que habían estado afectadas por el huracán Melissa estuvieran en la feria. Yo creo que muy bien que ponga todo eso. Yo preferiría que lo intercalara, ¿no? Pero en realidad nos bajó la descarga desde los inicios con la complicidad de la periodista, y entonces era básicamente el premio a decir que a pesar de los daños, a pesar del ciclón, se decidió mantener la feria y que fue un éxito. También hay un interés en atender la reclamación sobre el tema de las donaciones, y el ministro Oscar dice que hay garantías legales por las cuales la ayuda a los damnificados que sea aceptada por el gobierno cubano, tiene que estar en coherencia con los propósitos del donativo por aquel del que los hace, y hace referencia a que el gobierno de Colombia entregó directamente por la Armada colombiana ayuda directa a las personas que fueron afectadas, a los afectados por el huracán,
respetando la voluntad del donante. ¿Qué quiero que esto es importante decirlo? Que aquí hay una palabra que tomar. Si es cierto todo esto y hay personas que de manera no partidista, de manera comprometida con el pueblo cubano, no comprometida con usar la idea de la ayuda humanitaria para darle manivela al anticastrismo antidemocrático. No, tú eres una persona que tú dices, yo simplemente quiero recolectar tanta cantidad de dinero, yo quiero recolectar tanta cantidad de colchones, tanta cantidad de bolsas de leche, tanta cantidad de tal cosa. Quisiera garantizar que esto, a las cuales personas, entidades en el país que estoy, incluyendo los Estados Unidos, quieren garantizar que esto llegue al último, a la persona que lo necesita. Bueno, está la ley ahí. Lo que hay que hacer es ponerla a prueba, si este es el caso, ¿no? Y que se recolecten las donaciones y se plantee la entrega de los mismos, ya sea por artistas, por ejemplo, peloteros, que yo creo que hay personas que tienen, me viene a la mente lo que ocurrió en el caso de Roberto Clemente, cuando después del desastre del terremoto en Nicaragua, es una persona que va a Nicaragua a ayudar, incluso muere en un accidente, esta gloria latina del béisbol. Y yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo a cuestionar, en cuestión, a ver qué es lo que pasa. Por aquí está mi amigo Ulises Marín. Bueno, yo quiero ser cuidadoso porque yo no lo veo a él desde hace mucho tiempo y no sé dónde él está ahora. Y me pone un comentario, él era compañero del IRRI unos años mayor que yo. Él sabe, porque él sabe que pasó una vez con que yo fui a una actividad con un traje y me formaron porque me engañaron, fueron un grupo del grupo de él que dijeron que era la graduación de un grupo anterior y que había que ir con traje. Yo fui con traje en el IRRI y Ulises debe recordarse que yo me aparecí con un traje y hubo su mofa y mi respuesta fue que yo fui el lunes con un traje a la escuela, porque yo sí no voy como Vicente para donde dice la gente. A mí puede ser que el 99% de la gente piense distinto, y si yo por mis ideas y por mi razonamiento voy en otra dirección, voy a decir lo que yo pienso. Así que ojalá que en razonamiento a la lógica de la amistad, Ulises se recuerde esto, porque este planteamiento es un poco calentico. Dice: Arturo, admiro tu entusiasmo, tu creencia, no va a suceder, punto. El día que suceda, se acabó el poco dominio que tienen. Bueno, yo creo que si no hace, primero que todo, sobre lo del optimismo, siempre me gusta recordar la frase de Rubén Darío: quien que es no es romántico. Si usted realmente se baña de los asuntos de la época en la cual usted vive y toma partido, aun cuando lo haga desde una perspectiva académica, objetiva, también tiene que razonar cuando algo mueve la aguja en la dirección que usted quiere que se mueva. Y nunca va a haber un cambio total, y a mí sí no me cabe duda que la élite política cubana, que es una parte importante de mi análisis, no ahora, no sé si vamos a recordar esto, pero a mí me sacaron del IRRI cuando muchos de los que estaban en el IRRI siguieron ahí, entraron en las carreras respectivas. A mí me costó también en aquel momento, cuando me decían soñador, entusiasta, todo ese tipo de cosas, cuando planteé propuestas de reforma, que me sacaron, me expulsaron un año del IRRI. Vamos a recordarlo ahí. Y no había mucha gente en el IRRI que fueron separados de la manera que fui separado yo y mandado como soldado a Guantánamo. Pero yo creo que es importante, en este caso específico, ver las cosas que se están proponiendo. Porque la otra alternativa es hacerle el juego a los que quieren que aquello reviente. Y yo por lo menos no voy a trabajar en eso. Entonces voy a dar mis opiniones y ya. Te agradezco mucho, Ulises, que hayas venido. Incluso si un día quieres venir y sentarte a conversar o subir al programa y conversar, eres más que bienvenido. Así que tú yo creo que hablas con una autoridad que posiblemente tenga razón. Yo sé que el pesimismo se equivoca menos que el optimismo. El realista, ¿cómo es que dice ese dicho?
es como es, el realista es pesimista de la mente, optimista en el corazón. Y entonces yo sí creo que Cuba tiene todas las condiciones de autogobernarse y que la solución platista no es solución por principio, y que lo más correcto sería entonces que se pensara la manera de resolver a partir de lo que hay. Ya, entonces, si de aquí se va, aquí todo el mundo sabe, todo el que ha venido a este programa, incluyendo, me supongo tú, porque a cada rato hemos tenido algunos contactos por Facebook, sabe que yo no tengo ninguna simpatía con el modelo leninista. Ya no con el problema de la economía de comando nada más, con el modelo leninista. Ahora, a mí me queda claro que el modelo leninista ha servido para resistir el intento de imponer la ley Helms-Burton, la política de bloqueo, que esa sí tiene una matriz ideológica platista que para mí es la peor de todas las variantes. Y yo creo que lo que es realista es plantearse de lo que hay, de qué manera se va cambiando y se va evolucionando a donde se quiere llegar, en lugar de alguna manera entrar en conciliábulo, razonamiento, entendimiento con lo que es la posición platista. Yo con esa narrativa nunca voy a entrar. Y aún sabiendo, fíjate, aún sabiendo que un día puede ser posible que la narrativa patriótica nacionalista sea derrotada, yo prefiero ser derrotados con eso, prefiero ser derrotado desde esa narrativa y decir, no ganamos esta vez, pero la narrativa y su legitimidad se mantiene antes de que ir y conciliar y pactar con aquellos que tienen la posición platista. Así, mira, me dices ahora que ahora, bueno, no, yo no sé si ahora no puede ser porque yo tengo el programa planificado, pero si tú quieres, comunícate conmigo con Facebook y yo te doy entrada, vaya. Yo sé que tú eres una persona preparada y vamos y tenemos una conversación aquí y seguro que la vamos a tener civilizada en tanto tú lo quieras mantener civilizado, porque yo lo que sí respeto el principio de este programa. En este programa se debaten ideas, no se debaten personas, no se debaten, las mentes grandes discuten ideas, las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos. Si tú quieres subir, comunícate por Facebook conmigo, que yo te voy a planificar y el día que tú quieras vienes y discutimos sobre eso. Yo no tengo ninguna duda sobre mi preparación para discutir estos temas. En eso sí he sido en buena parte de mi vida ha sido buscar la manera de tener la adecuada preparación para defender mis ideas. Así que cuando tú quieras vienes, no hay problema. Te lo digo con todo el cariño de un ex compañero del IRRI. Ya dice Ulises, vale, y que lo podemos hacer. Ya tú sabes cómo es la cosa. Voy a seguir con lo que estaba hablando de Oscar Pérez Oliva Fraga, lo que él dijo ahí. Yo creo que toda esa primera parte es fundamentalmente las tareas del oficio de ir y hacer la confesión de fe y bueno, todo sobre la importancia estratégica de la feria y el impacto que el bloqueo tiene sobre Cuba, que no es menos importante, ni es gratuito señalarlo por toda la campaña que hay para bajarle el peso que tiene en la crisis cubana. Cualquier país que estuviese sometido al tipo de política de agresión que hay contra Cuba, hoy tendría problemas para desarrollarse. El impacto que tiene, hay flor de trabajos en el Journal of Economic Perspective, en los principales medios económicos, medios de pensamiento económico, de estudio de relaciones internacionales, donde el peso del tipo de sanciones que hay contra Cuba está muy bien documentado. Y no está bien documentado incluso sin hablar de Cuba, el impacto que tienen las sanciones en las exportaciones, el impacto que tienen las sanciones en la tasa de cambio, el impacto que tienen las sanciones en la expansión del mercado negro, el impacto que tienen las sanciones en la corrupción. En todo ese tipo de cosas hay plena documentación, muy bien preparada por scholars, por académicos de credenciales irrefutables que dicen básicamente, mira, esto es un problema bien grande, esto es para poner esto es una piedraza que existe y que hay que ponerla cuando tú discutes cualquier tema en un país que esté sometido a lo que tiene Cuba.
Pero esto lo podemos dejar y lo discutimos. De esto yo aquí he conversado antes. Lo que yo más quería apuntar, más allá de, bueno, algunas cosas que este hombre dijo, como que habían participado 750 empresas, que más de 500 eran extranjeras, de 55 países, que habían habido 11 delegaciones oficiales de países que vinieron aquí, y que bueno que Cuba había tratado de discutir esas 5 temáticas de la inteligencia artificial, el hecho en Cuba para la promoción de la oferta exportable, el turismo, la transición energética y el tema de la integración regional. Yo creo que es muy importante, a partir del minuto 26, se lo estoy diciendo, que diga el minuto 9:26, que se empiezan a abordar medidas y flexibilizaciones para la inversión. Se dijo el viceprimer ministro que hay una voluntad de eliminar trabas y agilizar los procesos como parte de lo que ellos llaman corregir distorsiones. Ya yo ahí me doy cuenta que hasta en el discurso oficial se están comprando, y yo creo que está bien que lo hagan por el momento, pero a la larga van a tener que profundizar, porque esa idea de que las intervenciones del gobierno en la economía son para corregir distorsiones viene de una matriz de economía neoclásica, en la cual el Estado existe, o la intervención estatal está para corregir las distorsiones del mercado. Yo recomiendo al que quiera hacer esto con seriedad, con lectura de los mejores trabajos y de desarrollo de la disciplina de la economía. La economía, ustedes saben que le dicen que es la dismal science, es la disciplina de pronóstico desastroso, de las malas noticias. Sin embargo, es una disciplina, o sea, así se le dice por una frase de Thomas Carlyle, etcétera, que no me voy a meter en eso, entre otras cosas, porque tengo una tía que a cada rato ve el programa y me dice, trata de no irte tanto por las ramas, concéntrate en el tema principal. Pero también es bueno decirlo para que el gobierno cubano y el propio Oscar, que ha adoptado este lenguaje que viene de la acera de enfrente, que todo es una distorsión y hay que corregirlo, y entonces manejar diferentes tasas de cambio es una distorsión, y es verdad que es una distorsión, pero yo creo que siempre es importante recordar que no hay un solo país que no haya sido de los adelantados de la revolución industrial, dígase Estados Unidos, en cierta medida Australia, Inglaterra, los primeros que se desarrollaron, que no, incluso en el caso de Estados Unidos, que no haya usado el Estado para promover políticas industriales. Hay toda una literatura desarrollada, por ejemplo, en torno a la economía de la información, por economistas de la talla del premio Nobel Joseph Stiglitz, que dicen de que en realidad las condiciones en las cuales la economía actúa en condiciones de información perfecta y de competencia perfecta son muy limitadas, y que en general, puesto ante la disyuntiva, si se produce de una manera amistosa al mercado, no para reemplazarlo, sino para complementarlo, la intervención del gobierno puede mejorar significativamente el llamado equilibrio de Pareto, donde no se podría mejorar la posición de uno sin agravar la del otro. Que hay posibilidades de ganancia a ganancia, que los gobiernos, si juegan sus papeles de reguladores, redistribuidores, Estado desarrollista, sí tienden a mejorar las posiciones, y que esa idea de que vamos a una economía de mercado y que lo que tenemos que hacer es eliminar las distorsiones, no, vamos mejor a una economía de mercado con un fuerte componente del Estado, pero amistoso al mercado. ¿Y dónde habría que estudiar eso? En aquellos países que le ha ido mejor. Algunos que han tenido partido único, como es el caso de China y Vietnam, que han tenido una fuerte intervención del Estado en los asuntos mercantiles, o otros países que han optado por una opción diferente,
que a mí en lo personal me gusta más, por ejemplo, aquellos países donde aparejado generalmente después de un periodo de crecimiento orientado al mercado, se ha producido un desarrollo de instituciones de una política competitiva. Eso es lo que me parece a mí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que ir allá? Vamos a brincar el tema de las palabras, aunque los conceptos importan. ¿Qué dijo aquí Oscar Pérez Oliva Fraga? Él dijo que la decisión y la disposición era eliminar trabas y agilizar procesos como parte de este programa de corregir distorsiones. Y yo noté que viniendo de una persona que viene de la burocracia y también de las conexiones que tiene con las élites políticas cubanas, no hay un compromiso con la idea de que lo primero es la continuidad y lo segundo es el cambio. A partir de este minuto, que ahora yo se los puse a ustedes porque lo apunté, el 9-9-26 empezó a esbozar y a poner el pollo del arroz con pollo de su intervención, que es fundamentalmente sobre cambios y flexibilizaciones para la inversión extranjera. Por ejemplo, se habló del tema de la operación en divisa y dijo que las empresas extranjeras que inviertan en Cuba podrían operar absolutamente en divisa o moneda nacional según el modelo que ellas adopten. Si exportan pueden operar totalmente en divisa. Eso yo creo que está en sintonía. Sé que eso lo van a criticar mucho porque hay mucha gente que le molesta la idea de la dolarización parcial. Y mira, por la economía que yo he estudiado, cuando estudié en la Universidad de Carleton y cuando estudié en la Universidad de Columbia, esto lo subrayo porque hubo algunos gallitos que cuando puse mi artículo o me citaron un artículo que saqué en Progreso Semanal en La Joven Cuba, allá aparecieron gente a decir que este que hable de economía es como yo hablando de la NASA. No. Tú no fuiste parte de la NASA y yo sí estudié economía. Y sí estudié economía y fui incluso alumno ayudante de un premio Nobel. Así que yo tengo mis credenciales para hablar de estos temas. Y yo creo, puedo tener una opinión equivocada, aún sabiendo la persona se puede equivocar, pero venir, yo creo que la idea de buscar hoy un anclaje de dolarización parcial para enfrentar el desastre, el desorden macroeconómico que hay en términos monetarios, por ejemplo, donde es muy difícil hacer cálculos, planificar inversiones, adscribirte y permitir que un sector de la economía trabaje en dólares o trabaje en moneda libremente convertible, yo creo que es un anclaje que te puede ser útil, para no explicarlo todo en detalle, que le puede ser útil a los agentes económicos que entren. ¿Quiere decir que eso es para siempre? ¿Que esas son las condiciones óptimas? No son las condiciones óptimas, pero son posiblemente lo mejor que puedes hacer bajo estas condiciones. Que eso tiene un costo político, que ese ajuste tiene también un coste fuertísimo en las personas que tienen sus ingresos en pesos, no te quepan duda. Ahora, esos sectores que operan en pesos, una de las cosas peores que tienen, y que sí lo dice la teoría económica sin ninguna duda, es el impacto que tiene la inflación en personas pobres que viven con activos que no son indexables. Quiere decir, los que no son dueños de casa o que puede ser que sean dueños de casa, pero que el principal share, la principal parte de su ingreso la dedican al consumo, no al ahorro o no a la inversión, por lo cual son los primeros golpeados por el tema de la inversión. Y ahí habría que pensar en esto de la dolarización parcial, y a mí me parece que esta voluntad de permitir que ya que vas a tener la dolarización parcial, vas a permitir a las empresas extranjeras que operen en divisa o moneda nacional según su propio modelo, y que, por ejemplo, si lo que se dedican es exportar, sea que operen totalmente en divisa. Eso a mí me parece una variante, un elemento importante. Ha dicho que también que debe haber una posibilidad de comercio mayorista con todos los actores económicos. Me entiendo yo, no sé si eso es verdad, quizás a lo mejor Ulises está claro en esto, de que yo estoy siendo demasiado optimista.
Pero más que todo, a mí lo que me gustaría es, mira, vamos a someter esto a prueba. Ellos dicen que van a hacer esto, vamos a ver si lo pueden hacer o no, y que las personas digan, mira, ustedes dijeron que iban a hacer esto, vamos a ver si lo hacen. Dicen de que debe haber una relación con el sector no estatal que deba ser reconocida y que se considere parte sin discriminación alguna de la economía nacional y que tenga los mismos accesos, las mismas posibilidades de integración hacia adelante y hacia atrás, que es algo que hasta los críticos más fuertes de la economía del gobierno han apuntado, que la empresa estatal. La idea de que la defensa de la empresa estatal no es a partir de que tú le des ventajas con respecto al sector no estatal, sino a las prioridades que tú te plantees como política y que hagas manejos por los cuales esa empresa siga teniendo un papel, digamos, en lo que la nueva política económica de Lenin, y que después, por ejemplo, la reforma china bajo Deng Xiaoping, por ejemplo, siguieron manteniendo, que fue una especie de crecimiento desde el plan, pero que el sector estatal mantenga un papel importante con lo que tiene. No es que tú le pongas un tope para que los otros no crezcan, es que tú te vas a focalizar en que ese sector estatal mantenga un control sobre las colinas dominantes, y a los otros sectores los vas a dejar crecer tanto como ellos lo sean capaces de hacerlo, sin que se te conviertan en un problema. Yo creo que esto es interesante, esto es un reto a la perspectiva leninista. Yo creo que no hay un equilibrio estable de ningún sistema leninista en una economía de mercado. Yo creo que las economías de mercado, por su propia lógica, por la autonomía que crean los sectores económicos, por el empoderamiento que representa operar en condiciones de mercado, yo creo que en eso la economía austriaca, base de posiciones muy de derecha, pero que la explicación que dan entre libertad económica y libertad política es en lo fundamental cierta. No quiere decir que todo paso hacia el mercado represente un paso más a la libertad política. Eso está muy bien. Yo creo que la izquierda, y la izquierda socialdemócrata en particular, tiene razón en su crítica de que esto parece más una función en forma de campana, donde no tiene que ser con distribución normal, para hablar en términos estadísticos, pero que dado, por ejemplo, la posición en Cuba que hay, donde hay tanto de dominio del gobierno de la economía, la expansión del sector mercantil va a traer aparejado una expansión de las libertades políticas, las libertades de viaje, el empoderamiento de negociación frente al gobierno, empoderamiento del sector de la sociedad civil. A mí no me cabe de eso ninguna duda, como ha pasado en todos los lugares del mundo. Es por eso que las experiencias leninistas, la de Vietnam, la de China y la de Cuba, tienen estos de darle para adelante y darle para atrás, porque no es fácil estabilizar un sistema unipartidista si tú lo que tienes por debajo es una economía de mercado que funcione y que te la compras con seriedad, como han hecho los chinos, que llaman el sistema que ellos tienen una economía de mercado socialista. Entonces, a mí me parece que estas medidas, vamos a ver hasta dónde llegan, porque si las tomas, yo creo que lo lógico es que te impulsen a tomar otras medidas más. Y como siempre he dicho, por eso lo he dicho varias veces, si creo que lo más urgente es la reforma económica, el reto político más difícil para este gobierno y para cualquier gobierno que se adscriba a la ideología leninista es lidiar con las consecuencias de tomar de verdad en serio y hacer una reforma integral, abarcadora a este respecto. ¿Qué dijo también Oscar? Dijo que debe haber posibilidad de comercio mayorista para todos los actores económicos. Quiere decir que el sector privado también pueda, me imagino yo, importar mayoristamente que pueda tener acceso a compras que por ejemplo, las cafeterías del gobierno o lo que haya del gobierno, que las tiendas del gobierno, que también la persona que tenga una tienda privada pueda también hacerlo, si lo quieren hacer con una mínima coherencia. Dijo también un tema de agilización de trámites, que a mí me parece importante, porque dijo que había que haber una reducción del tiempo de evaluación de negocios
de 15 a 7 días. Es una crítica que le han hecho a muchos países del tercer mundo, el largo tiempo que se toman para aprobar cualquier tipo de negocio. Y que hay que enfrentar la inversión extranjera desde una perspectiva competitiva. La gente no está loca por venir a invertir en Cuba. Tú eres el que tienes que competir y ofrecer las mejores garantías, las mejores condiciones con respecto a los demás. Es cierto que Cuba tiene un relativo desarrollo del capital humano, es cierto que tiene elementos de estabilidad, aún con el aumento que ha habido de la criminalidad todavía, y ojalá que nunca pase, no tiene los niveles de crimen organizado, que por ejemplo hay varios institutos que hablan de una pérdida del el 3, el 4, el 5%, y hasta hay quien habla del 8% del PIB en México, Honduras y otros países donde la criminalidad está elevada. Es cierto todo eso, pero también Cuba tiene sus condiciones imposibles o difíciles de riesgo país asociadas al bloqueo y también asociadas a la realidad de que hay un récord de no pagar, de cuentas que se han congelado como parte de todo esto, de promesas de cambio que después casi de 2 congresos más tarde hablaban del 21% de las promesas de cambio económico del 6º congreso. En el 8º hablaban de un 21% antes del 8º congreso, de un 21% de los lineamientos cumplidos, etcétera. Entonces, yo creo que es importante empezar a mirar estas cosas. El tiempo de evaluación de los negocios, en la misma medida en que tú puedas reducir el tiempo de aprobación, tiempo es dinero. Y el capital es por principio cobarde. Y entonces ya tiene muchos problemas para entrar. Y si se arriesga a entrar, lo mejor es que le dé un conjunto de condiciones que no son de tipo de concesión de principio ni concesión. Son elementos que tienen que ver con la gestión económica. Habló también de algo que yo no lo había oído antes, que es lo que dice el principio de silencio administrativo positivo. Si un organismo no responde a tiempo, se considera que ha aprobado la inversión. Yo sé que eso va a crear precisamente porque conozco ese sistema, yo sé que eso va a crear unos rollos y de gente que va a venir y que va a decir, no, pero no me dio tiempo, yo estuve en un viaje, que si el ministro aprobó, que si el ministro no aprobó. Pero si la idea esta del silencio administrativo positivo se aplica, van a haber muchas cosas que van a empezar a tener un impacto, porque parte de las cosas que uno oye, más quejas y quejas, es de papeles engavetados, de que me invitaron como a 5 almuerzos, pero no me daban la respuesta si la inversión estaba aprobada. No, si usted tiene un abogado y usted presenta la propuesta y está un plazo para que usted le digan que sí o que no, no es que, oye, es como que tú estás enamorando a alguien y que entonces si tú le exiges que te dé una respuesta, la respuesta fácil es no. Mira, ya que me dices que te tengo que decidir algo, para el viernes, ya la respuesta es no y ya sabes cuál es mi respuesta. No, aquí es la posición de que si no hay una respuesta, si hay silencio administrativo, la presunción es que es una respuesta positiva. A mí eso por lo menos me parece importante. Habló el viceprimer ministro de simplificación de la documentación requerida y, señores, es muy difícil lidiar con gente que te dice que algo es muy importante. Cuando tú le dices, oye, ¿cuál es el principal problema para invertir? Y entonces hay quien te dice, es que no te dejan. Ok, vamos a ver, porque hay gente que me está diciendo que lo están dejando. Y entonces ese problema hay que resolverlo. Tienen que dejarte. Haz la propuesta. Si no te dan una contrarrespuesta, quiere decir que sí, que te han dado la autorización. Pero el otro tema que salía una y otra vez era el tema de la contratación directa de la fuerza laboral. Y yo recuerdo que no había un evento en el cual se hablara de las dificultades para invertir en Cuba que no estuviesen empresarios, incluso en la Conferencia de la Nación y la Inmigración, donde yo hablé y dije que debían haber posibilidad de traer casos contra el gobierno por violación de derechos constitucionales de los cubanos. Pero yo recuerdo que una de las cosas que se decían ahí los empresarios, que yo particularmente pienso que con la misma fuerza que esos empresarios van y hablan
de que quieren que el gobierno cambie y que le dicen nosotros somos patriotas, nosotros queremos que esto se pueda ocurrir, que también hagan lo que se hace en otros lugares, que es meter dinero en hacerle difícil la vida y meter intervenciones en hacerle difícil la vida a los que promueven el bloqueo. Lo digo aquí, lo digo en otros países, lo digo en cualquier otro lugar. Pues voy a poner un ejemplo después que trate este tema de la contratación de la fuerza de trabajo. Dice Oscar Pérez Oliva, creo que es Pérez Oliva Fraga, él dice, se elimina la obligatoriedad de usar una entidad empleadora estatal. Ahora el inversionista puede elegir entre la entidad empleadora o Acorex o como se llame, o la Opalco o la contratación directa. Eso era una queja que habían hecho un tomonal de gente. Yo recuerdo a otras personas, de que no me hagan decirle los nombres, decían que eso era uno de los problemas fundamentales. Y si ahora están diciendo, tú inviertes y tú contratas a quien tú quieres, se supone que en el margen, porque en economía las decisiones en el margen cuentan, que en el margen eso sea de un elemento mucho más abarcador, abierto, es una puerta abierta a la inversión. Yo sé que se están haciendo en el peor momento y uno mismo dice, señores, ¿por qué no hicieron esto en los años en que Barack Obama estaba allí? ¿Por qué no hicieron, no abrieron esto? Por ejemplo, si el Congreso del Partido fue en el 2011, primero, yo creo que debieron haberlo hecho desde los años 90. Una de las cosas que en gran medida me buscó bastante problema es que desde antes yo era partidario de que muchas de estas reformas se hicieran. Y esto de los años 90. Pero por lo menos cuando ellos mismos ya habían hecho el clic ideológico y habían dicho de que no iban a discriminar el sector privado y todo esto, ¿por qué no hicieron todo esto? ¿Por qué han tenido que esperar a que el pueblo esté en el nivel de desesperación que tienen para hacer estas medidas que son tan elementales y que son tan importantes y que se deduce? Que la gente contrate, que el inversionista contrate a quien le dé la gana. Es su negocio, siempre y cuando opere dentro de un marco que sirva al interés nacional del país, dale todas las facilidades que pueda. Entonces, yo creo que algunas de estas cosas son importantes a mirar. Esto me pareció interesante, esto de que en el sector bancario Oscar mencionó la idea de que se puedan abrir cuentas en bancos extranjeros y se promueve el establecimiento de bancos extranjeros en Cuba. En Cuba, dada la presencia de Cuba en la lista de países terroristas, hay que asumir que cualquier banco extranjero que abra una filial en Cuba lo van a castigar con todo. Pero es que el mundo ya no se reduce a los que los Estados Unidos pueden castigar. Ahí está China, ahí está Vietnam, ahí está Malasia, ahí está Rusia, que no son los modelos políticos que más me gustan a mí, pero si quieren forzar un triunfo de los grupos platistas, hay que aliarse con quien sea y hay que abrirle el canal a quien sea. No te gusta que los bancos chinos predominen en Cuba, bueno, empieza a quitar sanciones y para dejar que los bancos americanos estén allí. Es así de sencillo. Yo no tengo ningún compromiso en caerle bien a Rubio, ni mucho menos. Y esa es una variante en la cual hay que cerrar fila y decir, vayan allá y abran la cuenta. Y que los bancos chinos le permitan a las empresas, un banco chino en Cuba le permita a empresas de cualquier país, de Chile, de Brasil, de todos esos lugares, que sí están mucho más insertados en el sistema SWIFT, que puedan realizar inversiones en Cuba. Es una cosa importante que ha ocurrido, es que para golpear el impacto del abuso del dólar, porque ha habido un abuso de la idea del dominio del dólar que tiene el gobierno norteamericano, están empezando a hacer comercio en yuan. Por ejemplo, uno de los elementos que está golpeando en la idea geopolítica con relación a Venezuela es que Venezuela está vendiendo petróleo a China y que es pagado en yuan a comprar en China. Eso establece dependencias económicas muy fuertes. Gracias, mi amorcito. Y entonces son cosas que
yo creo que se está buscando no aceptar la idea del bloqueo y moverse a donde sea necesario. A mí en lo personal no me molesta porque, como dije cuando puse el fragmento de Claudio Fermín, el opositor leal venezolano, yo lo que quiero es que ese país se levante. Y quiero que ese país sea un día una democracia multipartidista con una economía mixta de mercado viable, siempre y cuando parta de la derrota de todo aquel que se haya aliado con la política de cambio de régimen, impuestos de fuera, consagrado en, primero que todo, eso viene de la tradición de la enmienda Platt, pasa por todo lo que es el Memorandum Majority y tiene una importante presencia hoy en la ley Helms. Entonces, creo que algunas de estas cosas van en esa dirección. Y yo no me voy a quedar callado para que la gente dominante en el Miami anticastrista no democrático, porque es un enclave no democrático, me venga a reír las cosas. Yo creo que aquí hay cosas, temas claves que se fueron expuestos, que ojalá las discutan con otra gente, como se tiró Cosillo con Mehdi Hasan, que hizo una entrevista con alguien que estaba dispuesto a pincharlo, y que se salgan de esta cosita. A mí me parece suficiente. Por supuesto que no. Esto de suficiente no tiene nada. Así lo digo decir. Yo creo, por ejemplo, que con un barquito tan chiquito no van a sacar el problema. Aquí yo creo que es importante y me preocupa que a veces nada más que mencionar la palabra privatización se le vuelve un problema urticaria a los sectores del gobierno. Y yo creo que debería hacerse todo lo posible para transmitir bien claro, mira, esto sí es la idea de irse a una reforma integral, a una economía mixta, y vamos a hacer como en cierta medida vino aquello con lo de las reformas en China, que fueron los primeros que lo hicieron, y sí lo dijeron con bastante claridad. En Vietnam se ocultaron un poco, en el cual privatizaron, sobre todo en la época ya de Jiang Zemin, después de la crisis de Tiananmen, privatizaron abiertamente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido defender una empresa donde el dueño y el manager son la misma persona. La teoría económica y la experiencia con varios estudios, por ejemplo en América Latina, John Nellis y Nancy Birdsall. En el caso de Taiwán está el famoso libro de Robert Wade, que demuestran que cada vez que cuando el manager y el dueño son la misma persona y ha habido una empresa privada, una empresa estatal, que fue privatizada a alguien que es el manager y el dueño a la vez, han habido mejorías en la productividad. Por lo cual no se justifica que a nivel de pequeña y mediana propiedad, donde el dueño y el manager son la misma persona, el Estado cubano defienda nada. Tampoco se justifica defender la idea de un central que se ha ido cayendo ahí a pedazos, un ingenio que se ha ido cayendo a pedazos, una fábrica que la llenaron como la Rayonitro de Matanza, que la cubrieron de nylon para que no se deteriorara, esperando que alguien viniera y que el gobierno cubano formara parte y todo eso. No. Lo peor es una fábrica parada. Esa es la realidad. Y entonces, para que el país funcione, lo mejor es que alguien invierta ahí a como sea. Y una cosa importante es que un programa de privatizaciones podría dar un colchón de divisas, sobre todo, por el cual el gobierno podría tener un fondo de dinero, ya sea para fondos de desarrollo, manejar el mercado cambiario, otro tipo de cosas que serían ayudar a paliar la crisis en aquellos que son afectados por la reforma. Son cosas que podrían ocurrir y que no hay por qué tener miedo a un programa de privatizaciones que esté comprometido a que aún en el marco de una expansión de desigualdades también tenga un espacio para compensar y apoyar a aquellos que van a llegar más tarde. Algo que Deng Xiaoping, me he estado leyendo en estos días la biografía de Deng Xiaoping por Ezra Vogel, y que la gente repite en frases sin estudiarla con seriedad. La frase de Deng Xiaoping que dice:
de que hacerse rico es glorioso, es verdad. Pero él también dijo que, que en China iban a desarrollar al país y que siempre, que sí iban a haber algunos que sí iban a ser ricos primero, pero que el Partido Comunista en su visión tendría siempre la posibilidad de imponer a aquellos que iban delante, que en algún momento, sin desarrollar el crecimiento económico, tuviesen que pagar impuestos y el gobierno podría redistribuir para apoyar a los que entrarían detrás al desarrollo. Eso obviamente va a tener generaciones que van a tener sacrificios en 5, 10 años, pero lo que uno está en una situación actual en la cual no hay luz al final del túnel. Y la otra luz que viene es una luz de que vas a poder resolver el problema del plato de arroz hoy para después que se te complique la vida. Entonces, voy a dejar este tema ahí. Yo repito, recomiendo que se vea la entrevista de Oscar Pérez Oliva Fraga en este programa que se llama que se llama, creo, el patio de Alma, la salita de Alma, algo así, y yo creo que sería bueno que se vincule y que se pueda discutir. Bueno, yo veo que alguien ahí me dice, si robar al rico no funciona, es que pagar impuestos no es robar al rico. Hay toda una explicación muy clara por qué es rico, porque el impuesto progresivo es lo racional en economía. La policía protege más al que tiene 23 billones de dólares en los Estados Unidos que al que tiene el salario de nada más. La idea de un sistema de orden, yo creo que es importantísima. Aquí en California, por ejemplo, ahora hay un grupo de gente que está promoviendo un impuesto a los billonarios, o sea, los que tienen más de 1.000 millones de dólares. Y ya hay algunos de ellos que dicen que se van a mudar de California para otras partes, como Peter Thiel. Bueno, si se quieren mudar, que se muden. A ver si allá van a tener lo que tienen aquí. ¿Ok? Porque yo sí he vivido en diferentes partes de los Estados Unidos. Y la calidad de vida que tiene una persona con dinero aquí en California no la tiene ni en Miami, ni en Texas, ni en ninguno de esos lugares. El mejor clima que tiene este país es de California. Por si alguien tiene duda con eso, la calidad cultural en la vida, gente educada y todo eso que se tiene en un lugar como California, no la van a encontrar allá. Eso que tienen en el norte de California no lo tienen allá. Y por cierto, es importante decir esto porque está la crítica a la California liberal, al gobernador Newsom, por ejemplo, que es un gobernador que ha dicho que él está en contra del impuesto a los billonarios, para que quede claro. Él no llega al nivel socialdemócrata de una Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera. Pero es bueno recordar que 1 de cada 8 norteamericanos vive en California, donde hay una mayoría abrumadora de liberales. Los conservadores de este país no se pueden dar el lujo de cerrarle la puerta al Estado que representa en ocasiones la quinta economía mundial. Ubíquense, eso lo han logrado los liberales. Lo que ustedes han logrado es Mississippi, lo que ustedes han logrado es Alabama, que son grandes estados, gente magnífica que vive ahí, llena de gran corazón, trabajadores, etcétera. Pero en términos de modelo económico y de viabilidad, aún con todos los hombres que se han metido aquí, entre otras cosas, porque desde otros estados prácticamente hasta los mandan para acá. Hay que ponerse en esa, ubíquense en eso. Usted no puede matar a la gallina de los huevos de oro. California recibe 76 centavos por cada $1 que da a la Unión. Eso no lo hace ningún otro estado de esta Unión. California está subrepresentada porque tiene 2 senadores, como mismo tiene Wyoming, que tiene 150,000 personas. Para que quede claro, ese es el programa de acción afirmativa. Tanto que se quejan de que todo el mundo tiene que ser iguales. El Senado es el programa de acción afirmativa más grande para otras regiones. Y como sucede que California es un estado azul, muchas veces la atención que se le dedica en las campañas electorales es menor. Pero cuidado con eso.
Esto, así mismo es. Mira, como utilizaste esta persona, voy a dejarlo para que justificar la manera en que yo los elimino. Este que está aquí metido jodiendo, mira, y que dice esto, usa una palabra, esto dice fraude electoral, eso es mentira. En California es uno de los estados donde menos reclamación hay esto, pero usa una palabra ofensiva contra mí. Este programa tiene como objetivo educarte, hacerte que entres por el camino, por la horca caudina de comportarte con civilidad. Porque yo creo que en la comunidad cubanoamericana hay mucha gente que no se comporta con civilidad y que tiene una raíz macartista que hay que castigar, extirparla, sacarla del alma de ustedes. Y por tanto te voy a bloquear para que tengas idea de cómo esto funciona. A ver, ¿cómo lo podría hacer? A ver, aquí ya está. Te voy a poner en tiempo de espera. Fíjate lo que te voy a decir. Tienes que donar dinero al programa. Si no donas dinero al programa, tienes que dar más de $20. Cualquier otro comentario que pongas te lo voy a borrar. Es como esto es así, porque esto es un programa capitalista. Para que te vayas ubicando. Ya sabes cómo es. Hicieron mal. Claro que lo que hicieron estuvo mal. Claro que eso está contrario a todo lo que estamos hablando. Y que tiene que ver con lo que este hombre acaba de decir ahí. Bueno, yo voy a coger una pausa ahora y yo regreso en el próximo tema que quiero hablar. Espérenme un momentico y ya regreso. Pero recuerden, recomiendo la entrevista y que ojalá que eso comience a ser parte del debate. Que empiecen a decir lo que está mal, lo que se quede insuficiente. A mí me parece, por ejemplo, un lugar donde hay estas propuestas se quedan muy insuficientes en que no acababan de formular una apertura real en grande a, por ejemplo, el sector agropecuario. Ahí yo recuerdo lo que pasó en Cuba, porque hay una experiencia histórica cuando el campo cubano estaba hecho leña como está hoy. Y fue al final de la guerra de 1895-1898, bajo el gobierno interventor norteamericano. La figura de Perfecto Lacoste, que era el secretario de Agricultura, fue Perfecto Lacoste y fue Juan Río Rivera. Se adoptaron una política de abrir el país a importación libre de apeos de labranza, cercas, arreos. Yo creo que en este sentido ahí lo que habría que hacer es manteniendo el logro de la reforma agraria, de que las personas, la tierra es el que la trabaja, pero abrir todo lo que se pueda a una inversión extranjera masiva y buscar la manera de que la agricultura se levante. Mamá, espérate, ya que no quiero que aparezcan en la de esto. Y así muchas de esas cosas podrían hacerse como parte de una economía de mercado mixta. Así que voy a poner la pausa y regreso enseguida con ustedes.